En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, el 2020, ¿cómo pudiéramos llamar este año tan turbulente? Para mí será el año de lo impensable. ¿Por qué? Porque de niño nunca imaginé que las escuelas estuvieran cerradas por casi un año. Tantas cosas se cerraron, muchas cosas se cancelaron y algunas cosas hasta terminaron. Es el año de lo impensable. Cosas que parecían permanentes, estables, desaparecieron así. El Evangelio de hoy nos recuerda que hay algo que no pasa, algo que es eterno, desde siempre y por siempre estará. El reino de Dios, eso no pasa, eso es eterno. Es eterno porque viene del corazón de Jesús, del corazón de Dios Padre. Es una realidad escondida, no la podemos ver con los ojos, pero ya está aquí presente con nosotros. Es accesible gracias a Jesucristo, quien fue el que nos reveló el reino de Dios. Poco a poco nos muestra el reino. ¿Cómo es que podemos alcanzar, ganar el reino de Dios? ¿Podemos ir a la tienda a comprarlo? No. El reino de Dios no se compra, no se va a la tienda, al Walmart a comprarlo, ni siquiera tampoco Amazon. No puedes cliquear a Amazon y comprarlo. Es la única cosa que no te lo puede vender Amazon, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo alcanzamos al reino? ¿Cómo ganamos el reino de Dios? Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, el reino de Dios se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Va y vende cuanto tiene. Jesús nos muestra el camino para ganar el reino de Dios. El único camino. ¿Y de qué habla? Jesús habla de dar y de darse. De dar y de darse. Es la única manera que podemos alcanzar el reino de Dios y tenerlo en nuestras manos. Y hoy, la Santa Madre Iglesia aquí en Oklahoma, hoy nos reunimos a honrar un hombre de Oklahoma, un hombre que fue en búsqueda de este reino de Dios, esta perla más fina, como dice el Evangelio, y la encontró el reino y se dio toda su vida al reino, dio todo lo dio por el reino. Este hombre se llama el Padre Stanley Rother. Él creció en una granja, no tan lejos de Stillwater, a 1 hora, Okarche, Oklahoma, donde la tierra es roja como en Stillwater. Por eso también Oklahoma, en el idioma de los indígenas de Oklahoma significa tierra roja. Este hombre, Stanley Rother, vino de Oklahoma. Y la mano de Dios estuvo muy presente en su vida. Las huellas de la mano de Dios estaban. Cuando uno lee sobre Stanley Rother, es muy obvio que Dios trabajó su mano en su vida. Stanley Rother fue un niño muy sencillo, muy tímido también, muy tímido. Sus amigos escribieron en el anuario de la escuela, escribieron: hacer ruido no es su especialidad. Es decir, era muy bueno para estar calladito y nada más, así lo veían. Sin embargo, Dios llamó a este niño calladito, a este niño tímido, lo llamó al sacerdocio, le dio la vocación. Y Stanley Rother, el hijo de granjeros, sorprendió a su familia. Su familia pensó que Stanley quería ser un granjero como ellos. Todos se sorprendieron.
Stanley Rother tenía el sueño de ser granjero, pero el Señor lo llamó. Y confiando en el Señor, Stanley Rother respondió con un sí. Porque el plan de Dios es más grande que el nuestro. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan que tiene para tu vida es más grande que el que tú tienes. Y Stanley Rother confió en el Señor, dijo sí. Y se dio. El reino es de dar y de darse. Dios enfrentó el miedo. Él seguramente, tan tímido, tenía miedo de hablar en público. Y le dio a Dios el miedo de hablar en público. Le dio tantas cosas por ser sacerdote. En el seminario, él batalló mucho, porque en esos tiempos las clases eran en latín y él no podía aprender latín. Él era bueno para trabajar cosas con la mano, porque creció en una granja, pero para aprender de los libros batalló mucho. No pudo aprender latín, lo expulsaron del seminario. Gracias a Dios, el obispo de Stanley Rother lo apoyó. Él vio que este muchacho sencillo tenía algo bueno y le dijo a Stanley: no te rindas. Stanley Rother regresó al seminario y no se rindió. Stanley Rother era del tipo que no se rinde fácil. Y ya después de ser ordenado sacerdote, siguió dando de su vida, dando su tiempo, dando sus dones, dando todo para el reino de Dios. En 1968, hace ya casi 40 años, más de 40 años, el obispo de Oklahoma lo mandó como misionero a Guatemala. En esos tiempos habían pocos, ahí en la región donde fue, en Guatemala, Santiago Atitlán, habían muy poquitos sacerdotes, muy pocos. Y por eso se fue a Guatemala. Lo hicieron párroco de Santiago Atitlán. Desde el momento que llegó, se enamoró de la gente, del pueblo de Santiago Atitlán. Día y noche les enseñaba la fe católica. Se ponía en los salones a enseñarles la fe católica. Y no solo, también llegó a mejorar las vidas de la gente de Santiago Atitlán. Porque como saben, creciendo en una granja, aprendió una de dos cosas de granja. Y la gente ahí eran granjeros. Y él pudo enseñarles cómo hacer las granjas mejores, más eficientes. Él vino a mejorar sus vidas, vino a enseñarles la fe católica. Este mismo hombre que fue expulsado del seminario por no poder aprender el latín, por la gracia de Dios y por su misma dedicación, porque él nunca se rendía, aprendió no solo español, allá en Guatemala hablan español, sino sutujil, el idioma de los indígenas de Santiago Atitlán, que es un idioma mucho más difícil de aprender que el latín. Aprendió español, sutujil, por la gracia de Dios y por su dedicación. Tan entregado al reino de Dios, tan entregado a la iglesia, que la obra que empezó allá en Guatemala cada día crecía más y más. Yo leí sus libros, leí las cartas que escribió Stanley Rother. Él no estaba motivado por la política. A la política no le importaba ni un tubo, nada, no le importaba la política. Él, en su trabajo, en su obra, solo tenía una motivación: el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Él solo quería hacer todo por el evangelio, por el reino. Pero como ven, el gobierno de Guatemala en esos tiempos lo vieron como una amenaza. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se puso a educar a la gente. Abrieron las escuelas, empezaron a educar al pueblo. El gobierno, para ellos es más fácil controlar a un pueblo ignorante. Ahí la gente era pura granjera, gente sencilla. Gente que es más fácil manipular cuando es ignorante que cuando es educada. La iglesia estaba educando a la gente. Eso no les pareció. Stanley Rother sabía que era un lugar peligroso para la iglesia. Sabía que su vida estaba en peligro,
porque le mandaban amenazas. Sabía que si se quedaba en Guatemala, tarde o temprano, su muerte. Él tenía miedo de morir. Él tenía miedo como cualquier persona aquí reunida. Él tenía miedo de morir. Sin embargo, su amor por el pueblo de Santiago Atitlán, el pueblo que Dios le había encargado, fue mucho más fuerte y más grande que cualquier miedo. Y él decía, el pastor no puede huir. Él estaba en peligro, pero le decía a la gente, yo como pastor no puedo huir. Tengo que quedarme con el pueblo. El último año de su vida, en 1981, regresó a Oklahoma 2 veces. Regresó a cumplir pendientes y también regresó la segunda vez por la ordenación del padre Don Wolf, que está en Oklahoma City, su primo. Y esas veces regresó a Oklahoma. Los amigos, la familia le decían, Padre Rother, quédese. Si regresa a Guatemala, lo matan. Está muy peligroso. Sin embargo, Padre Rother no estaba feliz en Oklahoma. No estaba feliz. Era su hogar. Amaba Oklahoma. Aquí creció en Oklahoma. Pero no estaba feliz. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo que Dios le encargó, estaba en Guatemala. Entonces, a pesar de que su familia le dijo, quédate, él se fue, regresó a Guatemala, porque quería servir al pueblo. Y regresó, celebró la Pascua con el pueblo por la última vez. El 28 de julio de 1981, el ejército envió 3 hombres, 3 asesinos a matarlo, con órdenes de matarlo en su casa. Llegaron a su casa a la 1:25 de la noche. En ese momento, Stanley Rother, el hombre que había dado toda su vida por el reino, cada momento de su vida, dar y darse al reino, entregó la última entrega en su vida, entregó su misma vida a Dios. Lo mataron. ¿Qué hizo para merecer esta muerte? La muerte fue muy cruel, la muerte de Stanley Rother. No hizo nada. Este hombre era inocente. No hizo nada para merecer su muerte. Lo único culpable es que él amaba al pueblo. Los amaba con el amor de Jesucristo, el amor que Jesús tiene a la iglesia. No hay amor más grande de aquel que entrega su vida por sus amigos, dice el Señor. Stanley Rother seguramente es un ejemplo de esto. Los asesinos lograron matar su cuerpo, pero su obra nunca lograron destruir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, él trabajó por el reino, y el reino de Dios es eterno. No hay poder en tierra que lo pueda destruir. No hay poder, ni siquiera el infierno puede destruir el reino de Dios. Gracias a este hombre humilde de Oklahoma, que nunca se rindió, nunca se rajó, la Iglesia Católica en Santiago Atitlán ahorita está viva, está muy viva. Y la obra de Stanley Rother en Guatemala nunca la podrán destruir. Nosotros somos llamados a vivir una vida ejemplaria de sacrificio, de servicio al prójimo, como Stanley Rother, una vida de servicio y fe. Somos llamados a ser santos, a trabajar por el reino de Dios, a dar nuestras vidas a Dios en servicio de los demás, en maneras pequeñas, en maneras grandes. Cada día podemos hacer algo pequeño por el reino de Dios.
Stanley Rother nos enseña que ser santo no es tanto, nosotros tenemos idea que un santo es alguien perfectito, que nunca hace ningún error, que nunca se equivoca. No, recuerden, a él lo expulsaron, él lo fracasó, no pudo aprender latín. Intentaba, pero no podía, batallaba mucho. Tenía su debilidad, era un hombre muy tímido. No, ser santo es más. Ser santo es la voluntad de dar y de darse a Dios, a los demás, sin cansarse, sin rendirse y siempre creciendo en el amor de Jesucristo. Aquí en tierra, Stanley Rother se nutría de la Eucaristía, la misma comida que nosotros recibimos cada vez que nos acercamos al altar. Porque en la Eucaristía Jesucristo, en forma de pan y de vino, nos da, se da a sí mismo, da su vida, da a sí mismo a nosotros, para que nosotros, comulgando, lo podamos recibir en nuestros corazones, en nuestras almas. Y así, en la Eucaristía Jesús que se da a sí mismo a nosotros, recibiendo esta comida, podemos darnos a los demás. Porque el trabajo, la obra de dar y de darse nos cansa. Los padres, las madres lo conocen mejor que nadie. Las madres que dan todo por sus hijos, saben que siempre dan. A veces no las agradecen, siguen dando, pero también se cansan. Y aquí, cada domingo venimos a la Eucaristía para que nos renueve. Esta comida nos renueva, nunca falla de renovarnos. En el 2017, hace 3 años, la Santa Madre Iglesia beatificó Stanley Rother, beato de la Iglesia. Él fue el primer hombre de Oklahoma que ha sido beatificado, o sea que está en camino a la canonización para que sea reconocido en la Iglesia Universal, en todo el mundo, como un santo. Es el primero, pero esperemos que no sea el último. Esperemos que muchos hombres y mujeres vivan una vida santa, de santidad. Hombres y mujeres aquí en Oklahoma, ustedes, como beato, creemos que Stanley Rother está ahorita en el cielo, disfrutando el gozo celestial. Desde el cielo, Stanley Rother puede cumplir aún más de lo que cumplió en Guatemala cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está ahorita más cerca al trono de la divina misericordia, intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Hoy le damos la bienvenida a Stanley Rother en la estatua que está por bendecir el Padre O'Brien. Stanley Rother, beato Stanley Rother, esperamos, reza por nosotros, esperamos grandes cosas de ti. Con humilde fe, en nuestra hora de necesidad, momentos difíciles de la vida, vamos a voltear a Dios, pedirle a Dios grandes milagros a través de la intercesión de Stanley Rother, beato Stanley Rother. Al terminar de la misa se les dará las tarjetitas. Ustedes pídanle a Stanley Rother. Si conocen a alguien enfermo, pídanle a Stanley Rother por un milagro. Es un beato. La iglesia ya lo reconoce beato. Pídanle milagros. En humilde fe, pídanle milagros. Beato Stanley Rother, ruega por nosotros. Amén.